Gracias, Agus. Después vamos a pensar en torno a todo. ¿Quién más quiere? Y tenemos ahí a Anto y a Sime, que están a la espera de que uno las nombre para mostrarlo. Aldana. No. Vamos. Si lo tienen listo ahí, yo lo estoy viendo. Solo es contar el objeto. Ahí está Anto. Dale. Bueno. Se vinieron muchos juegos. ¿Cómo? Uy, se le cortó. Se me vinieron muchos juegos en mi infancia. Dale. Hice un aro y una pelota. Buenísimo. Jugaba con mis primos, con mi prima y mi primo. Jugábamos al aro, hacíamos como un tipo trencito, donde o sea, yo le ponía el aro y bueno, íbamos haciendo como un trencito. O poníamos el aro y bueno, tirábamos la pelota, pero siempre en conjunto y compartíamos todo. Así que eso es lo que se me vino a la cabeza. Te recordó mucho los juegos con los primos, ¿no? Eso estás diciendo. Qué interesante eso, ¿no? Del juego también con los primos, los vecinos. Fíjense cómo empiezan a aparecer los otros, que bueno, nosotras estamos hablando siempre ahora de los 4 años en adelante, quizás. Después vamos a ir para atrás, como en qué momento aparecen los otros en el mundo de las infancias. Pero bueno, buenísimo, me alegro por mí, porque ahí hay actividad corporal, pelota. Sí. Guarda esos objetos para educación física, Anto. Bueno. ¿Quién quiere seguir? Gracias. De nada. Oriana, a ver. Dale, Oriana. A ver. Oriana. Profe, tengo que apagar la cámara porque si no la compu no me deja hablar, se me corta todo. Dale. Pero yo traté de hacer como un teléfono rosa que siempre lo recuerdo, era el único juguete que yo tenía cuando era chica. Jugaba sola porque fui hija única hasta los 15 años, así que jugaba sola. Y jugaba a todos tipos de juegos con mi teléfono. Hacía de secretaria, que atendía y todas esas cosas. Así que siempre que me preguntan de un juguete se me viene ese. Era el único que tenía y aparte imaginaba mucho con él. ¿Qué te imaginabas? Ahí apareció una palabra también que es muy interesante, que el otro día en el video ustedes la pudieron ver. La imaginación, ¿no? La posibilidad del juego en este mundo imaginario. Que también retomo a Winnicott porque él dice que el juego es ese espacio intermedio entre la fantasía y la realidad. O sea, que se instala en un medio de la fantasía y la realidad. Y con la imaginación va permitiendo que el niño se vaya apropiando de la realidad. Pero qué lindo la imaginación. Terrible charlatana debes haber salido con ese teléfono. ¿Qué te imaginabas? Sí, todo el mundo me dice, yo creo que soy charlatana por eso. Pero sí, en realidad era como que siempre me armaba mi espacio en la cama, o sea, porque teníamos la cama y la cocina todos juntos, entonces era como que mi espacio era en la cama y armaba con los almohadones como en una esquina, armaba así como una tipo casita o una tipo oficina y ahí jugaba, ese era como mi espacio. Genial, gracias. Armabas tu escenario lúdico, ¿no? Sí. Como siempre, o sea, siempre vivimos sola con mamá hasta que nació mi hermanito. Era como que estaba sola, así que trataba de hacer lo que podía.
y me entretenía con lo que Curiosidad. podía. ¿Es de esos que discabas o vos no los conociste a esos? ¿Qué teléfono era? No, era, a ver, ahí lo muestro, a ver si lo puede entender más o menos lo que me salió. Fue inalámbrico. Nosotros venimos del discado, entonces. Sí, mi representación fue esa, te lo juro. Uno con el tubo y el disco. Pero tiene que ver con una cuestión generacional. Ay, sí. No, es como los teléfonos, era como los teléfonos fijos. Un inalámbrico. Claro, tenía el cablecito. Bueno, genial. No lo podemos ver, pero bueno, no importa, Ori. Ahí estás. A ver. A ver. Sí, es muy moderno, es muy moderno. Ah, con los botones. Era Claro, son botón. otra Sí. generación. Sí. Claro. Yo me Un día le imaginaba. vamos a traer uno de esos de discar. Era- Ni saben lo que es. Gracias, Oriana. Genial. Eso lo Hoy conozco, pero no. Está bien. son objetos decorativos Genial. vintage hoy. sí. Sí, es verdad. ¿Quién quiere seguir? Vamos, Sime. Aldana, Dani. Karen, Daniela, Lisette. Ahí son. Bueno, profe, yo Bien. Dale, Karen. hice, bueno, un intento, no sé si se ve, de camioneta. Ajá, sí. Era una camionetita, en realidad era un juguete de mi hermanito, del más chico, pero era una camioneta azul que le había regalado a mi mamá, que en ese tiempo ya no estaba viviendo con nosotros. Y nosotros con mis dos hermanos jugamos a hacerle pistas, le hacíamos piscina, jugábamos en la barda con los autos, los tirábamos de acá de la escalera, y jugaba con mis hermanos o con mis primos. Traíamos todos los autitos y buscábamos diferentes lugares. Hay veces que lo tirábamos de la barda y le hacíamos tipo pistas y caían. Lo que más me gustaba era jugar con autos y con juguetes, pistola y cosas así. Si bien Ajá. tenía bebotes, peluches, pero me llamaba más la atención lo que jugaban ellos que los bebotes. Entonces eso, me acordé de ese Qué auto lindo. y lo traté de armar. Genial. Nos llevaste a esto también de la importancia también del ambiente, ¿no? O sea, jugar en una barda. Y como todos, quizás unos jugaban a trepar en la barda, para vos una barda era una pista de autos. Ir pensando en esto también, el ambiente en relación a... La pregunta que yo les voy a dejar después, no sé cómo la vamos a terminar de trabajar bien al final, pero para que también todas cuando van hablando vayan pensando, que tiene relación con la bibliografía que les dio Susana, es ¿qué lectura del mundo les permitió hacer este objeto, ¿no? ¿Qué lectura del mundo? ¿De qué parte? Esa va a ser una pregunta para que ustedes vayan. Ahí está saliendo del mundo propio interior, de la imaginación, de los vínculos, de la comunicación, de lo corporal. ¿Qué lectura del mundo les permitió hacer este objeto? Va a ser una de las cuestiones. Bueno, ¿quién quiere seguir? Gracias, Karen. Yo, profe, me había atrasado. También hice una muñeca, no sé si se ve. Ah, sí. Bueno, esta era una de las muñecas que yo, por lo general, me la habían regalado mis viejos. Creo que mi abuelo, no sé si por parte de mi abuelo. Y yo era chiquita y jugaba sola en la casa de ellos cuando iba a visitarlos. Y le puse Antonia, por eso tiene el pelo amarillo, viste todo esta la ropa de ella. Y cuando iba al jardín me acuerdo que no quería prestarla, entonces le decía a mi mamá que me la cuide hasta que yo llegara del jardín. Y eso fue una parte
que quedó en mi, como en mi memoria así, y la sigo teniendo esa muñeca. Así que bueno. Genial. Van saliendo tantos temas, Susana. Yo ya sé que por ahí me voy por las ramas en algunas cosas, pero me encanta para pensar como cuando empieza a aparecer también esto del jardín. Hay un tema que a mí siempre me inquieta, ¿no? Que es cuando empieza el jardín y muchos de los nenes llevan sus juguetes, porque justamente es ese objeto transicional. Y toda esta discusión que hay, si se puede quedar en el jardín el juguete o no se puede quedar, si se los dejamos o no se los dejamos, si utilizamos esto para enseñarles a compartir o no sé, porque hay una cuestión que algún momento incluso me tocó pasar, ¿no? Es como que, si dejo que se lo deje, me va a costar mis propuestas, y si hago... Mejor se lo lleve, porque así me impongo yo como seño en que, bueno, acá soy la autoridad y soy la que mando, que se lo lleve, que no me desordene lo que yo tengo preparado. Esto me hace pensar, ¿no? En esto, que si es un objeto transicional todavía para el niño que viene, cómo poder utilizarlo de la mejor manera posible y acompañarlo. Eso. ¿Quién quiere? Gracias, Concepción. ¿Quién quiere seguir? Hola, profe. Pido disculpas que me conecté tarde porque tenía la clase de mi hija también y por eso se me complica un poco la mañana. La clase anterior me la perdí y bueno, hoy llegué un poquito tarde. No sé qué es la consigna, pero escuchando a mis compañeras se me viene a la mente un pizarrón con tizas que teníamos en casa. Yo tengo una hermana que nos llevamos 3 años de diferencia, y bueno, siempre ella me decía, jugamos a la maestra. Yo creo que fue siempre nuestro juego, nuestro mejor juego. Entonces recuerdo que armábamos entre las 2 camas que teníamos una especie de casita que representaba la escuela, y ella colgaba el pizarrón en una pared, y bueno, nos sentábamos en el piso, y ella me daba clase desde ese pizarrón, que justamente se lo habían regalado en la salita de 5. Ella creo que estaba en 1º o 2º grado, y yo recién comenzaba jardín. Así que ese era siempre nuestro juego, y creo que duró varios años, porque siempre fuimos de jugar juntas, y bueno, y yo creo que así aprendí mucho más fácil con ella también. Qué lindo. Escúchame, Nuria, después la tarea que te va a tocar es hacer ese pizarrón con papel de diario y cinta de papel. Va a estar difícil. Pero traes también a colación de una cuestión de esto de que el juego como contenido cultural. Fíjate que vos jugabas a la maestra, pero no habías ido todavía a la escuela. O sea, pero el par como que va enseñando, ¿no? Como que aparte hay juegos que se van repitiendo y uno podría verlos hasta casi en todo el mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los juegos de crianza? Desde el amacarse, el mecerse, son juegos que como que se repiten y en este jugar van permitiendo el desarrollo de las diferentes coordinaciones y de las diferentes tomas de conciencia del propio cuerpo, del mundo que lo rodea. En este caso, es un juego cultural que a vos te estaba también dramático y te permitía con tu imaginación ir a un mundo que no conocías, pero que después seguramente hasta te resultó más familiar. El juego como contenido cultural. Claro, sí, por ahí ella, además de enseñarme, me decía, vamos a jugar a tal juego. Y bueno, y eran los juegos que ella había aprendido en el jardín, igual que las canciones. 2x3 nos poníamos a cantar, entonces cuando a mí me tocó ir al jardín, yo ya me sabía las canciones, inclusive algunos juegos que ella me hacía. Entonces por ahí era como para mí re normal en el jardín, y la señora me decía, no, ¿cómo lo sabes? O como muy sorprendida. Y para mí era re normal y yo no sabía explicarle en realidad por qué me lo sabía. Para mí era todo muy, muy normal.
como empiezan a aparecer los primos, los hermanos y lesotres, la otredad, tengamos en cuenta nosotros la importancia del par para este juego compartido. Entonces, cada vez que generemos posibilidades lúdicas que tengan que ver con esta posibilidad de grupalidad en la medida que la edad lo permite, ¿no? Cuando son más chiquitos no se puede tanto, pero siempre se puede generar, o como es eso, el juego de la canasta de los tesoros, bueno, que hay, que es un círculo, que van todos ahí, porque el par, donde un bebé ya ve que un otro bebé está haciendo ruido, seguramente va a imitar, y el par es muchas veces mucho más generador de cuestiones que el docente, ¿no? Porque se vincula desde lo lúdico. Eva, Bien, por ahí yo Sí. quería agregar que a mí me pasaba lo mismo que Nuria. Yo tengo una hermana que nos llevamos 1 año y medio, y mi mamá es maestra. Así que jugábamos siempre a las maestras, las muñecas eran nuestras alumnas. Y yo entré en jardín de infantes y ya sabía un montón de cosas que mis compañeros no sabían. Antes se llamaba preescolar. Bueno, entré ahí a preescolar sabiendo leer y escribir, y sabía los números y sabía sumar, y no lo podían creer que yo sabía tantas cosas, pero para mí era una pavada porque, bueno, vivíamos jugando con eso. Claro, mi hermana me enseñaba todas esas cosas y, bueno, lo mismo, igual, o sea, me sentí muy identificada con Nuria. Genial. O sea que esa lectura del mundo que yo les estoy preguntando, que cómo fue a través de ese objeto, muchas veces es a través de los otros también, pero está vinculada al jugar. Es desde el jugar que seguimos hablando, ¿vieron? Genial. Gracias, Ceci. ¿Quién quiere seguir? Gracias, Nuria. ¿Quién quiere? Sime, que te veo concentrada. Dani, Aldana. Bueno, profe, yo comparto. Mi tema es que no me acuerdo de ningún objeto de chiquita, pero sí de grande, debo haber tenido 10 años, siempre jugaba a la pelota. Me parece que me gustaban mucho los juegos de varones. Jugaba a la pelota y jugaba a las bolitas con un primo. Siempre eran juegos de hombre, de fútbol o de mancha con pelota, siempre la pelota estaba. Pero, ahora, escuchando a mis compañeras, sí recuerdo que jugaba con mi hermana a la casita. Vendíamos, no me acuerdo por qué, teníamos un montón de las cucharitas de helados, teníamos un montón, y jugábamos justo donde había una palmera, en una casa que alquilábamos, había una palmera grande y usábamos eso de kiosco, de negocio, y siempre jugábamos, con ella nomás jugaba, solo con mi hermana, es menor, 2 años más chica que yo, era con la única que jugaba a la cocina. Después en el jardín, en la escuela y en el barrio era puro fútbol y las bolitas. Es lo único. Genial, Jimé. Ahora, ¿por qué será que en este momento de que ustedes son una generación tan desconstruida, seguimos pensando que es un juego de varones, sí. La pelota? Sí. ¿Vieron cómo lo tenemos tan incorporado? Y vos estás diciendo, me encanta, me encantaba. O sea, si nos instalamos ahí, es quitar posibilidades de juego. Entonces es algo que voy, por ejemplo, que queda grotesco lo que voy a decir, y esta parte ojalá que después, cuando esté grabada, borrala. Paro de grabar si querés, paro de grabar. No, pero como profe de corporal, de psicomotricidad, el objeto pelota es como preciado. Yo hasta haría una loa a la pelota, porque además se pueden usar desde los bebés, que tenemos estas pelotitas de las blanditas, que tienen que ver con los sensorios perceptivo motor, que permite la posibilidad de que ellos vayan descubriendo el juego del movimiento. Es uno de los primeros objetos que va hacia otro y vuelve en este rodar.
es como, para mí, un elemento maravilloso, y te agradezco que lo hayas traído, y que pensemos un poquito en esto, ¿no? Porque es verdad que además culturalmente nos quitó muchas posibilidades al género femenino, el hecho de que sea un juego de varones, porque además encima el fútbol es un juego tan rico en cooperación, en jugar con otros, y que esté relegado. Así que en cuanto a los objetos, ya les digo, pensemos en la pelota como un objeto generador de muchísimo juego, para estructurar el espacio, porque va por todos lados, el tiempo, porque cuando empieza a picar, más lento, más rápido. En cuanto a la matemática, porque hay más chiquitos, más grandotes, las texturas, hay miles de distintos, los colores, tamaños. La pelota es un objeto maravilloso y que debiera ser de todos. Mira, Eva, Gracias, Sime. A partir de lo que comentaba Sime, me vino un recuerdo que es comiquísimo y cómo está impregnado en nuestras matrices, ¿no? De esto que es para varón y para mujer. Yo fui hija única durante casi 9 años. Cuando yo tenía 8 años, recién nació mi hermana. Bueno, y uno de los primeros objetos que me regaló mi papá eran las bolitas de vidrio. Claro. Y todo fue criticado por toda la familia diciendo, esperaba un hijo varón y le tocó una mujer, y así todo, igual le regala los objetos que le hubiese regalado al varón. Y papá hacía oído sordo porque él lo que quería era jugar conmigo y jugábamos a las bolitas. Y me acuerdo la fascinación que generaba en mí esos objetos de vidrio, porque ahora vieron que todo es plástico, pero en esa época eran los bolones y las bolitas de vidrio transparentes y que por dentro tenían todos otros colores, y era una fascinación para mí. Podía quedarme horas observando esa pelota por dentro y los distintos colores que tenían, y él intentaba enseñarme cómo se jugaba entre el bolón y las bolitas, y yo no le daba nada de importancia al juego en sí mismo. A mí lo que me gustaba era el objeto. Y por ahí también andan algunas bolitas de esas. Viste que además se coleccionaban. Yo tenía la colección de todos colores. Y sí, las que jugábamos a la bolita éramos las varoneras. Exacto, pero yo no jugaba. Ahora que traes la bolita como objeto, qué lindo. No lo podemos jugar ni en 3 ni en 4 porque es un objeto peligroso. Peligrosísimo. Pero sí viene para 5, unos juguetes muy lindos donde ellos tiran la bolita y la bolita recorre circuitos y pueden observar. Hay un juego re lindo de observación. Los recorridos, Tuvo como una vuelta a la bolita ahora en esta generación, porque mis hijos me han pedido el año pasado, como que se pusieron de moda otra vez en la escuela, no sé qué, se juntaban así como botellas. Cada tanto se recicla. Genera un juego en el que no sé cómo es la relación entre el bolón y la bolita y la competencia, que si el bolón le da las bolitas, vos te quedás con las bolitas del otro, bueno, no sé cómo es. Yo, profe, Igual todavía los tengo trompos también, profe. las bolitas, también todavía tengo guardadas acá en la pieza. Y lo que hacen los nenes, porque juego con mi cuñadito, es apostar. Claro. Si uno gana, se lleva las bolitas de los otros. Y así van juntando más. Sí. Así era, era así, era quien tenía más. Bueno, y ahí empiezan a aparecer los juegos de competencia, que también ustedes lo vieron en el video, y cómo igual siempre desde ese mundo infantil sigue siendo un juego, y cómo la competencia cuando el adulto se introduce en ese mundo, quizás se transforma no en un juego, ya no es juego, ya no es juego. Entonces también es otro tema interesante a pensar. Cuando arman entre ellos, te juega un picadito, quizás ahí lo que llamamos competencia no sea tal,
cuando es entre pares, pero cuando está la intervención del adulto, en eso nos tenemos que poner a pensar también. Sí, acordate Bueno. cómo inicia, acuérdense chicas, cómo inicia el video que vimos la clase pasada, que la imagen con la que inicia es terrible, terrible. es terrible. Esos bebés que intentan llegar a la meta atraídos por la mamadera que los está esperando en la línea, es espantoso. Claro. Bueno, es la intervención del adulto, en esta, ¿no? Claro, la intervención del adulto, que es lo que también nos tenemos que, por eso estamos ahora intentando vincularnos con el juego nosotros, para ver cómo nos va a ir con esto. Está bárbaro esto que traes también, Susi, porque me acordé de un aporte que quería hacer a una de las chicas. Cuando el juego, el objeto está impuesto también, y impongo como adulto el modo de jugar. Entonces, si nosotros vamos a sostener el derecho al juego y vamos a sostener que es en el momento en que también desde el suministro de ternura y el respeto, y además diciendo que el juego, esta es una frase que siempre sostengo, el juego es libre o no es otra cosa, que también está planteado en la bibliografía que vos les pasaste. ¿Es juego o es actividad impuesta por el adulto, no? Todas estas cosas que tenemos que empezar a pensar, cómo generar propuestas lúdicas que sean educativas, porque siempre van a ser educativas y siempre le van a permitir una lectura nueva del mundo al niño, ya sea por el objeto o por otro, pero cómo nosotros poder respetar eso que se genera desde ellos y no tratar de decir, no, pasen por ahí, pasen por allá. Por eso yo también, cuando desde la educación física, por ejemplo, estas cuestiones de los circuitos o de los objetos puestos como yo quiero que repitan, y si no, corrijo, y si no, no, pasa otra vez hasta que te salga como yo quiero, ¿no? Estas cuestiones que creemos que, no, pero si yo estaba haciendo un juego, bueno, ahí Sí. para que y el texto pensemos, ¿no? precisamente habla de eso, qué pasa con estas intervenciones del adulto y qué es lo que, de qué manera, de una manera indirecta, qué es lo que le estamos transmitiendo al niño cuando imposibilitamos que juegue como él jugaría y somos nosotros quienes indicamos cómo, ¿no? Entonces de algún lugar uno le está diciendo, no, así no, vos no sabés, eso así no se hace, tenés que hacerlo como yo te lo estoy planteando. Entonces, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo con ese modo que imponemos en el juego? Imposibilitando que este juego sea creativo, imaginativo. Pero que es un juego arreglado, eso, profe. Sería como un juego arreglado, ¿no? Que le damos... Claro, los juegos reglados tienen por ahí un propósito en determinado momento y en algunas edades, ¿sí? Pero a la vez que también podríamos decir que todo juego tiene reglas, y justamente una de las reglas es la libertad, la creatividad, es como casi regla de juego. Sí. Ahora, los juegos reglados, que también son un juego, un contenido, más que nada de sala de 4 y de 5, porque son juegos que tienen, bueno, si ponemos tiramos el dado y corremos la ficha, o una mancha, pero dentro de esas reglas también hay un juego natural que siempre va a aparecer del niño, siempre. Y entonces, ¿cómo va a ser la intervención mía en ese mundo lúdico para que no sea correctora? Porque, a ver, si es una regla y todavía no la puede incorporar, yo le digo, no, si salió ese número, es 5, es hasta acá, y acá son 5, ¿ves? Contá, 1, 2, 3, bueno. Esta cosa de cómo, si yo voy realmente a proponer un juego reglado para la incorporación de nociones matemáticas, por ejemplo, cómo está la otra parte que tiene que ver con que mi intervención tiene que ser desde esto que estamos rescatando hoy, también desde lo sensible, desde el respeto a su momento, desde que a lo mejor hay niños que a los 5 años no pueden incorporar determinadas nociones matemáticas, y cómo yo puedo acompañarlo
de modo amoroso desde otros lugares, porque si no no estoy siendo coherente con el planteo lúdico. Quizás sea una actividad de matemática donde tiene que incorporar las reglas y listo, bueno, pero no me miento diciendo que eso es un juego, ¿sí? Como empezar a pensar en esto. Sí. Este hecho de habilitar a que los niños creen sus propias reglas, que no porque están impuestas o que el juego se juegue de una determinada manera, sí o sí se tiene que llevar adelante. O sea, también podemos incorporar las reglas que los niños incorporan. A ver, ¿qué dijo fulanito? A ver, intentemos jugar así. Bueno, y todos nos sumamos a la regla de Juancito, que propuso otra forma de jugar a la mancha. No sé, en vez de tocarse así, hay que tocarse así. Bueno, es el mismo juego y desde algún lugar las reglas también están siendo las mismas, pero hay una creatividad impuesta por el niño que en vez de jugar con la palma de frente, jugamos con la palma reversa, no sé, se me ocurre. Y está bien que esto suceda, pero tenemos que nosotros habilitarnos a que esto suceda, ¿no? Habilitarnos nosotros y habilitar a los niños. Claro, es verdad eso, Susi, porque pareciera que no, pero, por ejemplo, en La Mancha siempre, no, valía casita, vale con casa, señor. He escuchado un montón de veces que me tocó observar, por ejemplo, en mi caso, a profe de educación física, y el profe, no, dije que no vale casa y no vale, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A ver, porque sí, yo tengo un propósito y quiero que se cumpla de este modo, que es que la persecución sea corriendo todo el tiempo y no descansen por lo orgánico funcional, ¿verdad? Pero, o sea, si aparece esa posibilidad, tener esa flexibilidad, porque va a ser mucho más rico. Por ahí me tengo que correr del orgánico funcional, pero quizás aparezca lo espacial, lo cooperativo, porque ahí empiezan, vení a mi casita, vení, corre. Otras cosas tanto más valiosas que no tienen que ver con ese propósito fijo que a veces, esto que el otro día escuché que decía Abad Molina, de que cuando jugamos o hacemos propuestas lúdicas, los docentes tenemos como fijo esto del didactismo, le llamó. No, que se cumpla con la propuesta didáctica, que se cumpla. Y desvalorizando lo otro, porque lo otro también es una propuesta didáctica, solamente que quizás va por otro camino o hacia el interés del niño, justamente. Es que ahí me parece que interviene una variable que es importantísima y que tenemos que estar como permanentemente alertas, que es esto de poder observar cuál es la propuesta que los niños traen y corrernos desde este lugar en el que nosotros llevamos, porque les va a pasar, a todos nos ha pasado cuando hacemos nuestras primeras intervenciones, como que llevamos la propuesta y tiene que suceder tal cual la llevamos, ¿no? Porque está en juego la observación que nuestra propia docente hará de la propuesta que estamos poniendo en acto. Pero también es importante que a pesar de que todavía no somos docentes o que están en vías de serlo, se den el permiso para poder observar qué es lo que está pasando cuando yo presento una propuesta y correrme de ese lugar y aceptar la propuesta del niño. Esto es sumamente interesante. En primer término, observar qué es lo que los niños proponen y a su vez estar también alerta a que no se nos filtren nuestras propias matrices. Esto de el juego, lo que traía Ximena, ¿no? Que nosotros intentamos permanentemente ser autocríticos y reflexivos, no, porque esto era un juego de varón. Bueno, si yo no intento reflexionar y volver sobre las propias matrices, nuestras propias matrices, posiblemente el día de mañana inhabilite a que una nena quiera jugar con la pelota. ¿Se entiende a lo que voy? Estamos imbuidos en nuestras propias matrices y es dificilísimo corrernos de ellas. Por eso es que es un ejercicio del que nosotros tenemos que apropiarnos y aprender, a poder corrernos, porque a mí nos pasa a todos, permanentemente. Perdón, que quiero también agregar que en ese intercambio por ahí con el niño, niña, niñe, también aprendemos cosas. O sea, esto es un ida y vuelta, es aprender,
otros modos, otras formas de vida, abrirse a una o a infancias diferentes a las nuestras, y bueno, y también habilitar la posibilidad de escuchar al niño, también subjetiva eso. O sea, el hecho de que darle lugar para que pueda, por ejemplo, cambiar las reglas o pueda ponerle su impronta al juego, le estamos dando la oportunidad justamente de que el juego funcione potenciando sus capacidades, ¿no? Creativas, imaginativas y demás. Eso quería por ahí agregar. Genial, Ceci. Bueno, seguimos. Yo, una cosita cortita también, que esto también de que ustedes se puedan encontrar con su propia vivencia, tiene que ver con valorizar más todavía, porque así, como decimos, el juego atraviesa el nivel, y todo el juego en esto está bastante desvalorizado en muchísimas miradas, ¿no? Como yo siempre fui la profe que juega con esta mano, Sí. y entonces, claro, Tal cual. y entonces valorizar, y en esos textos que les dio Susana hay muchísimo para valorizar. La exploración también está menospreciada, entonces como si el dar a explorar fuera nada, y entonces ir encontrando las maneras de valorizar esto de lo lúdico, si es que tanto realmente lo defendemos, ¿no? ¿Se va a cortar, Susi? Evita. Sí, se nos va a cortar. Esperen Bueno. un ratito que se convierta la grabación, así después la puedo subir y volvemos por tercera y última vez. ¿Sí? Bueno, y a ver quién habla, quién está listo. Eso, eso. ¿A quién le gustaría seguir? A mi profe. Dale, Lisette. Muy bien. Tenemos